El tema de hoy que vamos a tratar es recibiendo personas, ¿se entiende? A casa, con discernimiento. El punto focal de esta carta de Segunda Juan es ese. Si bien vamos a ver ahora que hay toda una introducción, un saludo, vamos a ver a quién se está refiriendo, a quién envía esta carta. Vamos a ver también algunas recomendaciones que da Juan para que la iglesia sea firme en el Señor, para que esté alerta en contra de determinados falsos maestros a los cuales no debían recibir. Siempre la Iglesia del Señor a través del tiempo se ha encontrado con este pasaje y otros similares, diciendo, ¿a quién tengo que recibir en casa? ¿A quién no tengo que recibir en casa? Y muchas veces se han cometido algunos excesos. Muchas veces hay personas incluso que conozco y gente que ha predicado, que ha alentado, no reciban a familiares que traen otra doctrina, obviamente que no van a ser cristianos, y han utilizado este versículo para decir no vengan a casa, porque miren cómo dice la Biblia, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, y sabemos que no se refiere a eso. Tampoco está el otro extremo, ¿no? Que bien de decir, bueno, no tomemos ninguna clase de precaución, ningún filtro, y cualquiera puede venir a nuestra casa a enseñar algo que puede afectar mi vida espiritual o la de mi familia. Vamos a ver a través de esta carta que es una advertencia a poner este filtro en nuestros hogares y también en nuestra vida particular de falsas enseñanzas o personas que pueden afectarnos espiritualmente. Vamos a comenzar viendo el versículo 1. En este momento vamos a tratar la introducción y el final. Yo les digo por qué, porque tenemos que entender a quién va dirigido esta carta, porque comienza primero Juan no presentándose con la clásica manera que lo haría, por ejemplo, el apóstol Pablo, que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, o como lo haría Pedro, apóstol de Jesucristo. Él dice el anciano. También cuando veamos la tercera carta, él también se presenta así como el anciano. Uno se pregunta, bueno, cuando uno encuentra la palabra anciano en la Biblia, ¿puede relacionarlo con un pastor? Tenemos 3 palabras en la Biblia que nos definen el mismo oficio, que es anciano, que es presbítero, ¿no? Tenemos la palabra obispo y tenemos la palabra misma pastor. Nosotros en nuestra teología bautista reformada pensamos que las 3 palabras son un mismo oficio espiritual, básicamente pastor. Y podríamos suponer, bueno, Juan era anciano de la iglesia en Éfeso, pero quizás él se está presentando realmente como lo que dice la palabra, porque era una persona ya entrada en años y con experiencia, también anciano significa eso, alguien maduro, ¿sí? Y él se presenta así, no solamente más allá de un pastor, él era apóstol. Y sabemos que la autoridad con la que él habla es la de un apóstol, porque él toma, ¿no es cierto?, algunas atribuciones sobre las iglesias, cosa que un pastor no puede hacer, por ejemplo. Yo no podría tomar una atribución sobre una iglesia que esté fundada en otro lugar, ni esa iglesia, el pastor de esa iglesia, ni los miembros de esa iglesia podrían tomar atribuciones sobre esta. Podríamos ayudarnos, podríamos tener compañerismo fraterno, exhortarnos incluso, pero no tomar autoridad. Solamente la autoridad apostólica permitía este tipo de cosas. Solamente los apóstoles, a los cuales el Señor Jesús delegó, ¿sí?, su autoridad, podían tener una autoridad interiglesia y sobre todo aquellas iglesias las cuales ellos de alguna forma habían contribuido o si no fundado directamente en la iglesia, ¿sí? En este caso Juan, sabemos por la historia que él era un pastor, ¿sí?, pero también apóstol en la iglesia en Éfeso. Y en esa iglesia Éfeso había varias iglesias satélites y quizás el problema que él trata son con algunas de esas iglesias, con una en particular, como vamos a ver ahora, que venían falsos maestros. Entonces el anciano es Juan, que se presenta de esta manera, y fíjense a quién va dirigido. Dice a la señora elegida. Y cuando mi hija leía esto, es como hay una carta dirigida a una señora en el Nuevo Testamento. Uno podría decir, se trata de una señora como nosotros entendemos en el sentido de la palabra, como lo dije muchas veces,
Ni siquiera la palabra Señor en el Nuevo Testamento es el sentido como nosotros lo entendemos. La palabra Kyrios o Señor en el Nuevo Testamento significa, le diría solamente a una autoridad política, a alguien muy importante, a alguien de renombre, o también como el Señor Jesucristo. ¿Sí? Era más que un maestro, era Señor, era algo que competía con el emperador. O sea, no le decías en el Antiguo Testamento Señor a cualquiera, ¿se entiende? Ni para hombre, y mucho menos para mujer. Lo extraño de esto es que esta palabra se aparece aquí en la Biblia y el resto del Nuevo Testamento usa otra palabra para las mujeres, simplemente mujer, que a veces se traduce como esposa. Pero aquí tenemos Kyria, o sea, alguien muy distinguida, alguien muy importante, una mujer muy importante. ¿Será eso lo que nos dice la Biblia? Bueno, algunos comentaristas decían sí, podría ser, en el pasado sobre todo, decían sí, era una señora muy importante, quizás de influencia, y que además, fíjense cómo la llaman, la señora elegida, electa, ¿sí? En nuestro idioma suena igual que en el griego, electa, ¿sí? Si bien hay una variación en una letra, pero algunos dicen, bueno, era una señora distinguida y que se llamaba electa. Lo van a encontrar en muchos lugares. No sé si alguno lo predicará así hoy, pero uno diría, ¿cómo sabemos que no es así, que se trata de otra cosa? Bueno, por eso quería hacerle ver la última parte del versículo, del capítulo, perdón, que nos dice en un saludo, sobre todo en el versículo 13. Dice, los hijos de tu hermana electa o elegida te saludan. Entonces ahí recién entendemos, ¿sí?, de que cómo puede ser que Juan también estuviera con la hermana de esta señora, que se llame también electa. Sería mucha casualidad que alguien, los padres le ponga, por más que sean mellizas o gemelas, electa a las dos. Sería, obviamente esta idea no cabe, ¿no es cierto?, en la cabeza, de decir, hay otra señora distinguida que está con Juan y te manda saludos. ¿O no será que está usando un recurso literario Juan para referirse a una iglesia? En estos versículos siempre ha habido tres posturas. Se trata de una señora distinguida, se trata de las iglesias en general, o se trata de una iglesia en particular, de una iglesia local en particular. Y creemos que ese es el sentido. Una iglesia local en particular a la cual va dirigida la carta y que al final de la carta la saluda otra iglesia en particular con sus miembros. O sea, es una carta, si bien del anciano, de Juan, pero que también participan en ese saludo una iglesia local porque se están dirigiendo a otra iglesia local. Por supuesto, esto tiene aplicación universal para todas las iglesias del Señor. Pero el contexto histórico es una iglesia ayudando, en este caso, por medio de esa forma de pastorado de Juan de esta carta, a otra iglesia que tenía problemas con una clase muy específica de falsos maestros. En el versículo 1 dice, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Está hablando de todos los creyentes. Por eso más nos da la pauta de que es una iglesia a la que se está refiriendo. Y fíjense en el énfasis de Juan, en el versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sabemos que cuando Dios nos da su verdad, la verdad nos hace libre. Y esa es una condición permanente en nosotros. La verdad, cuando te hace libre, permanece toda la vida. A veces te desvías un poco de la verdad, a veces sos rebelde un poco a la verdad. Pero el Señor, que te libertó por medio de su verdad, por medio de la regeneración del Espíritu Santo, no te va a dejar. Te va a acompañar junto con su verdad para siempre. Por eso permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Siguiendo con esta salutación, el versículo 3, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Fíjense, Pablo dice gracia y paz. Bueno, Juan agrega algo más al saludo clásico, que es gracia, misericordia y paz. Y acá es el énfasis que viene también haciendo Juan en la primera carta acerca de la divinidad de Cristo. Dice, del Dios Padre y del Señor Jesucristo, y aclara.
el Hijo del Padre en verdad y amor. Esta insistencia de Juan es para marcar justamente el gran problema de los falsos maestros que negaban la divinidad de Cristo como el Hijo eterno junto con un Padre eterno en una, podemos decir, filiación, relación que es eterna. Ninguno comenzó antes que otro, es algo de la Trinidad de Dios. Todo esto es un saludo y que podemos complementar con el final. Como podrán ver, doy el saludo, doy la despedida para después entrar al tema. En el versículo 12 hay una cosa importante. Dice, aunque tengo muchas cosas que escribiros, no he querido comunicarlas por medio de papel y tinta, mas espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Actualmente diríamos, no te he querido enviar un mail, no te he querido enviar un WhatsApp, sino que prefiero hacerlo cara a cara. Fíjense la importancia que hay en las relaciones cristianas cara a cara. Esta pandemia puso algo que a lo mejor la gente venía usando, pero no tanto, que es la virtualidad. Y aquí hay algunos docentes, ¿cómo le ha ido con la virtualidad a los alumnos? No le ha ido muy bien. Se han dicho que no es lo mismo que estar cara a cara. Y ni hablar con el tema de la relación de las iglesias, de los hermanos. Hoy vamos a compartir la cena del Señor y eso te obliga a estar cara a cara. Hemos suspendido a veces reuniones, pero no hay cómo estar cara a cara. No hay cómo también tratar cosas espirituales cara a cara. Es realmente otro el valor agregado que tiene eso, existiendo hoy la tecnología. En aquel tiempo simplemente había cartas, era la única forma de no encontrarse cara a cara, pero hoy incluso ves la cara, ¿sí? Pero a través de una pantalla, y no es lo mismo estar y lograr esa interacción. Por eso también trasladado este versículo, trasladado a nuestra época, no olvidemos, hermanos, que no es lo mismo que si nos preocupamos por un hermano, de enviarle un WhatsApp o de enviarle un mail, a decirle, te invito a tomar un café, o voy a tu casa, me dices bienvenido, y charlamos algo del Señor. Eso es insustituible. Vamos a entrar no a la parte de los falsos maestros, que es la advertencia, sino a la preparación que hace Juan de los destinatarios de la carta, y también nosotros, ¿no es cierto?, de qué tenemos que tener en cuenta antes de combatir el error, ¿sí? Porque recuerden que el punto focal es rechazar el error de los falsos maestros. Pero, ¿qué tiene que tener en cuenta la iglesia previamente para hacer un rechazo efectivo y no un rechazo equivocado, como dije en la introducción? Bueno, el versículo 4 dice, mucho me gocé porque he hallado a alguno de tus hijos que andan en la verdad. Hay que entender bien esto porque se presta mala interpretación. Ustedes podrán ver allí, están usando el Nuevo Testamento de Sociedad Bíblica Trinitaria, que tiene un recurso que lo utilizamos y hay otras versiones de la Biblia que lo hacen, y las Biblias de la Reforma lo hicieron, de poner letras inclinadas. ¿Ven ahí la palabra a algunos? ¿La ubican en el texto? Está en letra inclinada, ¿verdad? Se llama cursiva. En la época de la Reforma esto se llamaba itálicas, porque salió de Italia, y una persona, un impresor italiano, él utilizara una letra inclinada para comprimir libros. Pero los traductores de la Biblia la utilizaron con otro fin, no para comprimir, sino para aclarar que esas palabras que ustedes están leyendo no están en el original de la Biblia, sino que es un auxiliar para completar la oración. Yo podría leer, quizás, mucho me gocé porque he hallado de tus hijos que andan en la verdad. Un recurso literario, pienso que puede ser correcto, pero falta algo, no dirá, he hallado de tus hijos, he hallado qué de tus hijos. Bueno, podría ser, en el sentido negativo, he hallado poco de tus hijos que andan en la verdad. Podría ser, en un sentido muy optimista, he hallado a muchos de tus hijos que andan en la verdad. Y podría ser en un término más o menos neutro, como se traduce aquí, he hallado a algunos. Ahora, el punto no es que estamos hablando de que algunos de esta iglesia andaban en la verdad y lo otro no. No creo que se esté refiriendo a una iglesia dividida o que era un desastre. Algunos andaban en la verdad y los otros no andaban en la verdad.
sino lo que está enfatizando es que él conoce personas en esa iglesia que andan en la verdad y alaban y destaca Juan eso. Como también debemos hacerlo nosotros. Yo, hermano, realmente me alegro cuando muchos de ustedes, que yo sé que estaban a veces confundidos en alguna doctrina del error o en alguna falsa enseñanza, cuando ustedes perseveran en la verdad. Da gozo ver cuando la Biblia habla aquí de hijos, sabemos que no son los hijos de la señora, sino son los miembros de una iglesia local. Cuando los miembros de una iglesia local caminan en la verdad. Nos gozamos, pienso también los hermanos, cuando otros ven a otros que siguen caminando en la verdad. Por lo tanto, también es motivo de preocupación, de tristeza, cuando alguien deja de caminar en la verdad o se enfría espiritualmente o no persevera. Una de las grandes preocupaciones pastorales es cuando las personas no perseveran y se empiezan a desviar de alguna verdad bíblica. Y también es la preocupación de los hermanos. Por eso también es bueno alentar, como hace Juan, decir, nos gozamos, hermanos, y tendría que ser este nuestro gozo, de que permanecemos en la verdad, como la Biblia lo dice, ¿sí? Como nosotros hemos recibido este mandamiento del Padre de andar en verdad. Ahora, en el versículo 5, si bien el 4 nos presenta un primer pilar de 3, podemos decir, que es la iglesia tiene que estar en la verdad. Cuando la iglesia camina a la verdad, es muy importante, una declaración doctrinal en una iglesia, es muy importante definir por escrito qué es lo que cree, es importante estudiar la Biblia, es importante todo eso, ¿sí? ¿Verdad? Ahora, hay otra cosa también importante, y la tenemos en el versículo 5. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Fíjense que tan importante como la verdad para que una iglesia sea sana es el amor. Si existe la verdad sin el amor, ¿sí?, es simplemente una ortodoxia que está muerta, es simplemente una cuestión teórica, pero que no se traduce en la vida práctica de los hermanos. ¿Sí? La verdad nunca está separada del amor, eso lo tenía bien claro Pablo cuando dice, siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todas las cosas, a saber en quién es la cabeza, que es Cristo. Amor y verdad son inseparables. No podemos vender la verdad por amor, ni tampoco volvernos solamente teológicos y sin amor. Amor y verdad son dos compañeras inseparables. Y lo que le dice aquí Juan es que ese mandamiento, fíjense cómo dice, como vosotros habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cuál es ese principio? Bueno, Jesús, cuando le dice a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os amado, que también os améis los unos a los otros. Juan 13:34. Jesús, cuando les dio este mandamiento, ellos ya tenían el mandamiento de amarse unos a otros. Y dice, un mandamiento nuevo. El mandamiento no es nuevo en el sentido del amor, sino en el sentido de la comparación del amor. Dice que os améis unos a otros, y ellos preguntan, ¿de qué forma? Y Jesús dice, como yo los amé a ustedes. Como yo los amé a ustedes, quiere decir que ahí ellos entienden, los discípulos, lo grande, el gran desafío, mejor dicho, que es amarse unos a otros. Y por supuesto, en ese momento era un mandamiento nuevo. Ahora, lo que hace Juan es recordar algo que ya ellos sabían. Fíjense que cuando se funda una iglesia, se le da esas instrucciones. La verdad, el amor, y ahora vamos a ver una tercera pata de este trípode, pero la verdad y el amor eran algo fundamental para que la falsa enseñanza y los ataques de Satanás contra la iglesia no se hicieran efectivos. En el siguiente versículo viene una tercera pata de este trípode, que es algo que la iglesia debe tener en cuenta para enfrentar el error. Y ese tercer está en el siguiente versículo, ¿no es cierto? 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, como vosotros habéis oído desde el principio, que
andéis en él. ¿Sí? Entonces, fíjense que una iglesia podría tener conocimiento bíblico. Podría decir, aunque es reprochable según Juan, si lo recordamos, no podemos dividir amor, verdad y mandamientos. Había una serie de relaciones que él hacía que no podían hacer esa separación, pero supongamos que en teoría la iglesia bíblicamente está sana en doctrina. Bien, hay amor entre los hermanos, parece. Todos se abrazan, se quieren, se saludan, comen juntos o se visitan. ¿Cómo están las vidas personales en la obediencia a Dios? Claro que podrá haber algún hermano que esté mejor que otro, pero imagínense por un momento que la iglesia poco a poco, en lo personal de cada uno de ustedes, hay desobediencia a Dios. Y la suma de las desobediencias personales se traducen en una desobediencia de la iglesia a los mandamientos de Dios. Lo cual, esto sería simplemente una iglesia teórica, una iglesia que realmente se acerca a Dios con su boca, pero su corazón está lejos de cumplir sus mandamientos. Entonces, es importante, como nos dice Juan, tener en cuenta, antes de rechazar el error y todo, cómo estamos parados como iglesia. ¿Estamos parados en la verdad? Amén. ¿Nos amamos? Amén, tenemos que amarnos más. ¿Cómo estamos en la vida espiritual guardando los mandamientos del Señor? Esa pregunta hay que responderla también afirmativamente. Seguimos al Señor. Fíjense que no solamente nos dice de guardar los mandamientos, sino que nos dice que andéis en Él, seguimos a Jesús, por eso guardamos sus mandamientos. O sea, no es algo teórico, es algo activo, es algo que lo hacemos, seguimos al Señor activamente. Entonces, si una iglesia tiene en cuenta esto, está firme en el Señor y de esta forma puede tener discernimiento. La iglesia pierde el discernimiento, aún del error, aún de los falsos maestros, aún de lo que es el pecado, cuando descuida estos aspectos en que Juan aquí, el anciano, le está dando a esta iglesia local, por lo tanto también es aplicable a nuestra iglesia. ¿Sí? Ahora, fíjense que todo eso es un preámbulo para ir al problema principal y a la advertencia que quiere hacer Juan. Es una preocupación que él tenía de que esa iglesia, como muchas otras, sea desviada o sea de alguna forma afectada por los falsos maestros. Y nosotros vamos a los versículos 7, vamos a comenzar a tratar el problema ahí. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Primera Juan se ocupa de esto, pero aquellos que no siguieron la serie o que no visiten, les voy a explicar un poco cuáles son estos engañadores que no confirman que Jesucristo ha venido en carne. Estos engañadores se lo conoce como una corriente de pensamiento en aquel tiempo que se llamaba el gnosticismo, los gnósticos, que ellos creían que tenían un conocimiento secreto, de ahí la palabra gnóstico, ¿no? Que era superior a lo que los apóstoles decían. Ellos decían, entre varias cosas, que Jesucristo no es el Hijo eterno de Dios, no es el Dios encarnado, sino que fue como una especie de adopción que hizo Dios, especialmente cuando ese Jesucristo lo vemos en el río Jordán con Juan el Bautista, que como que Dios lo adopta, ¿sí? Por medio de su Espíritu Santo, dándole en ese momento la categoría de hombre de Dios, pero que esa categoría de hombre de Dios, al ir a la cruz, se separa de la divinidad, de esa humanidad, y el que muere en la cruz es solamente Jesús el hombre. Eso era básicamente el gnosticismo. Lo extraño es que ustedes preguntarán, ¿acá el gnosticismo estaba maduro? Ya hacía mucho tiempo que estaba. No, se estaba gestando. Históricamente sabemos que el problema principal de la iglesia fue en el siglo siguiente, o sea, después de Juan. En el siglo I esto se estaba gestando. Ni siquiera estaban los grandes personajes exponentes de la doctrina gnóstica. Pero ya había gente que decía estas cosas. Ya había gente que enseñaba como si fueran misioneros itinerantes, lamentablemente, visitando hogares e iglesias, este tipo de cosas.
a los cuales, bueno, es una forma de ser anticristo, ¿sí? Ahora, ustedes se estarán preguntando, pero tenemos esta carta de Juan para nuestro tiempo y nosotros en nuestro tiempo no tenemos mayormente ese problema. ¿O ustedes conocen algún gnóstico por ahí que han enfrentado en esta semana? Hay otro tipo de doctrinas bastante parecidas, pero podemos decir que en términos generales no es el gnosticismo el problema de hoy. Pero ahora vamos a darnos cuenta de que si nosotros podemos aplicar esto en nuestra época actual, vamos a poder saber a quiénes rechazar en nuestro hogar. Porque decimos, bueno, si esto lo limitamos a los gnósticos del siglo I, no tiene sentido hablarlo esta mañana. Pero ¿qué es lo que atacaban los gnósticos, hermanos? Piensen bien. ¿Atacaban alguna doctrina periférica de la fe cristiana? Estaban hablando de la forma de bautismo, estaban hablando de una doctrina fundamental, de Cristo, de la persona de Cristo. Yo quiero que piensen esto, que es una postura de nuestra iglesia, una postura pastoral también, que en teología reformada, y es un acuerdo que hay por lo menos en la mayor parte de las iglesias bautistas reformadas, es que identificamos, esto no está en la confesión de fe, pero a través del tiempo las iglesias han tenido que, por una cuestión de unidad y también de consenso, identificar doctrinas de primer grado, doctrinas de segundo grado y doctrinas de tercer grado, ¿sí? Doctrinas primarias, secundarias y terciarias. Algunos son bastante fanáticos de esto y dicen, no, todas las doctrinas tienen que ser consideradas a una misma línea de igualdad, lo cual traería ciertos problemas a la luz de todo lo que aprendemos del Nuevo Testamento. Yo creo que debemos hacer una diferenciación, que todas son importantes, o sea, toda doctrina es importante. No estoy diciendo que hay doctrinas que se deben guardar y las otras no le debemos prestar importancia o estudiarlas, no. Pero hay doctrinas que tienen que ver con la salvación o el plan salvador de Dios, con la persona de Dios y con doctrinas que son cardinales. Vamos a poner un ejemplo de lo que son las doctrinas de primer grado. Doctrinas de primer grado serían, por ejemplo, la Trinidad. La Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, son indivisos, son de igual sustancia, poder y gloria, esencia, podemos decir sustancia, esencia, son lo mismo. Todo lo que definen en los concilios antiguos es una doctrina cardinal. La encarnación de Cristo, Dios hombre, es una doctrina cardinal. La Biblia es la palabra de Dios inspirada por Dios, sin error, o sea, inerrante, es una doctrina cardinal. Y eso lo encontramos en los primeros capítulos de nuestra confesión de fe. La obra de Cristo, su muerte sustitutiva, la justificación por la fe y no por obras, y que es una gracia de Dios, es también una doctrina primaria. O sea que si yo afecto la persona de Dios, yo afecto el cuerpo de las Escrituras o afecto el plan de salvación, estoy afectando ¿qué clase de doctrina? Una doctrina primaria. Pero tenemos doctrinas que son de segundo orden. Por ejemplo, pensando en el bautismo, ¿sí? Hay iglesias, aún de la Reforma, no estoy hablando de otras iglesias, que interpretan el bautismo diferente a la iglesia bautista, y por ejemplo es la iglesia presbiteriana. Ellos van a bautizar no por inmersión, sino por aspersión, y van a bautizar a veces niños, ¿no es cierto?, como parte del pacto. No lo hacen, aclaro, a la forma católica, ni por regeneración bautismal, es decir, no creen que va a ser salvo el niño por bautizarse, sino que es como una confirmación de que los hijos del creyente tienen que estar en el pacto, y el día de mañana, obviamente, tendrá que, por su propia experiencia bíblica y por la predicación de sus padres y de la iglesia, conocer a Cristo como su Salvador. Sabemos que así es la doctrina presbiteriana, pero diferimos ¿en qué? En la forma de administrar el bautismo y el significado en cierto aspecto. Nosotros creemos que los bautismos son de personas adultas que han hecho profesión de fe. Creemos que el que creyere sea bautizado es la secuencia lógica que nos muestra, por ejemplo, el Evangelio de Marcos. Ahora, yo no puedo decir a una persona presbiteriana que difiero, decir, no, traes otra doctrina y no te dejo entrar en mi casa porque tenemos una diferencia en el bautismo. Se dan cuenta que esas son doctrinas de segundo grado. No digo que la cena del Señor y el bautismo sean de segundo grado, son de primero, porque si una iglesia no tiene
cena del Señor o no tiene bautismo, que están los dos relacionados, no se conforman en iglesia local. Y hay denominaciones cristianas que no tienen esto. Entonces, eso es una doctrina de primer grado. ¿Por qué hay una rebelión tan grande? Si bien es eclesiología, podemos decir, pero hay que buscar detrás cuál es la fuente. ¿No será que esa parece doctrina de segundo grado, que es una diferencia de decir no la participo, se transforma en una de primer grado en el sentido que estoy negando algo cardinal del Evangelio? Bueno, es difícil de discernirlo, pero puede transformarse en eso, ¿sí? Pero doctrina de segundo grado también podemos decir ejemplo. Bueno, cómo nosotros practicamos la alabanza, el canto congregacional, cada cuánto hacemos la cena del Señor, no nos dice la Biblia cada tiempo estipulado, pero lo hacemos regularmente, una vez al mes, el primer domingo de cada mes, y así otros tipos de cosas. Las mujeres deben usar velo en sus cabezas o no deben usar velo en sus cabezas. Creemos que hay doctrinas de segundo y aún de tercer grado, ¿sí? Que diríamos las doctrinas de segundo grado tienen que ver, más que nada para que nosotros nos hagamos una idea, con la eclesiología, y las de tercer grado con vida cristiana, ¿sí? Con puntos de vista. Lo que tenemos que tener en cuenta es las doctrinas, en este caso, que es la aplicación de primer grado. O sea, todos aquellos que afectan, podemos decir, vuelvo a repetir, la persona de Dios, la Biblia y el mensaje del Evangelio o el camino de salvación, ¿sí? En este caso, con los gnósticos, ¿qué es lo que atacaban? Solamente la persona y también seguramente el plan de salvación después. Se atacaba un poquito de todo. Entonces, cuando Juan habla de los engañadores, está hablando de estos que él los considera anticristo. Pero déjenme decir algunos ejemplos más de primer grado, ¿sí? Nosotros podemos identificar fácilmente, o creo que fácilmente, sectas que atacan la Trinidad, como ser testigos de Jehová, mormones, aunque no les gusta que lo llamen así sectas, ¿verdad? Es un punto de vista escritural. También adventistas, no todos, han cambiado algunos, pero si vamos al adventismo de raíz, ¿sí? Allá en el año 1853, nos encontramos que tienen en común esto. Afectan alguna parte de la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, tendríamos allí una diferencia de primer grado. Fíjense los católicos. Nosotros creemos como los católicos, y los católicos creen como nosotros en la Trinidad, en la encarnación de Cristo y muchas otras cosas. Pero ¿cuál es el punto de diferencia o de inflexión con los católicos? Ellos, en el plan de salvación, paralelo a la gracia, agregan las obras. Entonces, es una mezcla, es un falso evangelio, por lo tanto, ellos afectan una doctrina de primer grado. Por eso no podemos tener comunión con ellos. Y sumo esto. En el cristiano evangélico actual, donde te presenten a un Cristo que no es acorde a las Escrituras, o sea, que no es aquel que vino por el alma a salvar el alma de los pecadores, y también obviamente su cuerpo en la resurrección general, pero que no vino a redimir a pecadores, y que te presentan a un Cristo que simplemente viene a solucionarte problemas terrenos, y estoy refiriéndome al evangelio de la prosperidad, falso evangelio de la prosperidad. El falso evangelio de la prosperidad, la palabra dice, un falso evangelio ataca no a la persona, no a la Biblia tanto, pero sí la obra de Cristo. Entonces se transforma, digamos, solapadamente, porque no va a ser una negación total, sino va a ser como una interpolación de una mentira acerca de la persona de Cristo y su obra, pero más que nada su obra, para no predicar arrepentimiento de pecados y fe en Jesucristo. Entonces es un ataque de la doctrina, podemos decir, del primer orden, ¿sí? Luego tenemos que todos estos son anticristos en ese sentido porque se oponen a lo que es Cristo. En el versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdamos lo que hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. O sea, ahora te va a decir que no los reciba en su casa, porque ya lo hemos leído, pero antes te dice esto, Juan. Tomen en cuenta lo que les voy a decir. Esto es tan grave como que la iglesia se puede fraccionar o disolver, ¿sí? Se puede partir, se puede perder el testimonio de la iglesia. Miren por ustedes mismos, hagan una mirada
circunspectiva entre ustedes mismos, que no perdamos esto, porque puede venir a afectarnos y podemos perder las cosas por las cuales hemos trabajado. Él utiliza, ¿sí?, esta primera persona del plural diciendo nosotros. O sea, Juan trabajó con ellos trabajaron con Juan. Los creyentes, a lo mejor de la otra señora elegida, trabajaron en conjunto para que esa iglesia que recibe la carta se forme. Y lo que está diciendo es, tengan cuidado, porque si no tienen cuidado, esto puede afectarnos. Y todo el esfuerzo que hicimos se va por la borda. Ha pasado, ¿no?, que tanto grupos como iglesias que han comenzado bien, se han ido por la borda. O sea, han fracasado. Han fracasado en el momento que empiezan a dejar la fe, la verdad, ¿no es cierto?, el amor y la fe que hace necesaria para guardar los mandamientos del Señor. Poco a poco se mete una falsa enseñanza o inmoralidad, como vamos a ver después, y de esta forma se echa a perder la iglesia. En el Apocalipsis dice, arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti y quitaré de tu lugar el candelabro, que es la aprobación del Señor sobre su iglesia. Puede ser que una iglesia, a lo mejor afectada por los falsos maestros, conserva el nombre, conserva su página de internet en nuestro caso, conserva el rótulo, conserva todo, pero no conserva la aprobación del Señor, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque dejó las cosas esenciales y porque el error entró en esta iglesia. Por eso dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdamos lo que hemos trabajado, sino obviamente que recibamos el galardón, llegar como iglesia, y no más allá del creyente individual, a la venida del Señor, esperando firme su venida. Fíjense en el versículo 9. Cualquiera que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, esto tiene al Padre como al Hijo. Yo pienso que este juego de palabras lo hace por los gnósticos específicamente. No se puede negar al Hijo y tener al Padre. O sea, no pueden ser, somos hijos del mismo Dios. No, si no es el Dios y Padre del Señor Jesucristo, no es el mismo Dios. Es otro Dios. Entonces, ahí está haciendo un juego de palabras para podemos decir, ese problema puntual. Pero hay otra cosa que podemos extraer nosotros, por más que no tengamos ese problema puntual en nuestros tiempos, es que dice cualquiera que transgrede. Transgredir es como pasar el límite. Ya sea además agregando cosas que no están en la Biblia o recortando cosas que sí están en la Biblia y que tienen que ver con algo cardinal de la fe cristiana. O sea, no estamos hablando de pequeñas cosas, estamos hablando de cosas muy importantes. Entonces, en ese versículo dice que cualquiera que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, obviamente, por cambiar una doctrina de primer grado, que es lo que afecta a la salvación. No tiene ni al Hijo, tampoco tiene al Padre. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Ahora entendemos que cuando dice ninguno que trae esta doctrina, nosotros podemos escribir al margen, es decir, que no trae la enseñanza de una doctrina de primer grado, o que niega, mejor dicho, una doctrina de primer grado, no es bienvenido en casa. Ahí unimos todo. ¿A quién no hay que recibir en casa? Aquel que viene con intenciones de enseñar, o sea, con intenciones de falso maestro, a nuestra familia, a los que están en casa, y viene a negar algo cardinal de la persona, de la obra de Dios, de la Biblia o del camino de salvación. Ahí vamos entendiendo que ya no dejamos afuera a todo el mundo de nuestra casa, porque podemos decir, sí, pero mi familia no conoce a Dios, no trae esta doctrina. Nos damos cuenta que está hablando de un falso maestro. Y que seguramente el problema era este. Esas iglesias estaban, o esta iglesia, a la cual va dirigir la carta, como muchas otras, estaban de paso en un lugar de donde pasaban los falsos maestros, que se llamaban a sí mismos hermanos. O sea, somos todos hermanos, decían ellos. Ese era el peligro. Ustedes se dan cuenta que en otras cartas de la Biblia nos dice que hay que recibir al extranjero, al que está el peregrino, al que está de paso. No había hoteles, no había muchas cosas en aquel tiempo, y el único lugar que podía
en vez de pasar la noche en la intemperie, en una plaza, era que un hermano lo reciba. Bien, reciban a todos los que son de Cristo, pero discerniendo. No reciban a estos. Eso que se queden en la plaza. ¿Por qué? Porque está el peligro que afecte a tu familia. Está el peligro que tu familia afecte a la iglesia. Está el peligro de que la iglesia eclosione y diga, estamos en el error. Esa es la razón por la cual. Pero quiero recordar algunas cosas que no son, digamos, la mala aplicación de este texto, porque quizás lo hayan visto en algún momento. No son familiares y amigos incrédulos. Si fuera así, el Señor no hubiese comido con publicanos, no hubiese visitado la casa, básicamente de nadie, porque no tenían su doctrina. Nosotros estamos hablando de que, por más que haya incluso personas de nuestros familiares conocidos en el error, no van a venir, y espero que no, porque si no sería identificable por nosotros, a venir a enseñar a nuestra casa. ¿Sí? Porque muchos han prohibido la entrada a sus familiares, tomando este versículo fuera de contexto. Entonces yo me pregunto, ¿cómo evangelizás a tu familiar o conocido que no tiene a Cristo o compañero de trabajo? Por supuesto que no va a traer esta doctrina, puede tener ideas muy raras en su cabeza, pero no es un falso maestro, ¿se entiende? Ahora, si vos decís, bueno, viene un familiar con intenciones de falso maestro, es otra cosa. Pero no creo que sea la mayoría de los casos. La mayoría de los casos va a ser personas que vos podés compartir un almuerzo, pero con la sabia intención de compartir el Evangelio. Si no hay esa sabia intención, hermanos, tenemos que redimir el tiempo, porque los días son malos. Es compartir el Evangelio con aquel que no lo conoce. Tampoco esto es aplicable a cristianos con diferencias doctrinales. Esto pasa en denominaciones, pero ojo, que nosotros podemos transformarnos en una denominación, de decir, cualquiera que no tiene los 5 puntos del calvinismo, no puedo hablar con él, no lo puedo invitar a mi casa y utilizo este versículo para decir, no eres bienvenido. Yo sé que los 5 puntos son importantes, la doctrina de la elección es importante, sumamente importante. Pero yo también conozco hermanos, y yo sé que son hermanos porque predican arrepentimiento de pecados, predican justificación y muerte sustitutiva de Cristo en la cruz, a pesar de que no creen en la doctrina de elección como nosotros creemos. No creen en la doctrina, podemos decir, incluso de la perseverancia de los santos o de la redención limitada. No están negando la redención de Cristo, simplemente están diciendo, no estoy seguro si también derramó sangre por los que no son su pueblo. Y yo no puedo decir que esos no son hermanos en la fe. Yo no puedo decir con una categoría absoluta que ellos no pertenecen y que son falsos Cristos y que cortaré toda relación con ellos. Pienso que no. Pienso que eso es llevar la cosa al extremo y no es discernir bien la doctrina de primer grado. Por supuesto que, ¿con qué iglesias tenemos comunión? Con las de primer y segundo grado, sobre todo. Pero también va a haber otras diferencias. Y esto no es que nos transformemos, por mal entender este versículo, en la secta de la verdad. ¿Sí? Hay denominaciones que dicen, yo fuera de mi denominación no tomo contacto con nadie. Las denominaciones son malas, en el sentido de que Dios no vino a fundar una denominación o a partir su iglesia en denominaciones. Pero bueno, el hombre lo ha hecho así. Dios, por una cuestión de caridad, lo permite así, pero no es que lo tiene su total aprobación. Pero diferente sería también que por más que seamos una iglesia independiente y que no tengamos denominación, que nos volvamos tan fanáticos o peor que una denominación, mal interpretando versículos. Si viene una persona que piensa diferente, por supuesto podemos hablar en paz, en amor, ¿sí? Como cristianos, acerca de nuestras diferencias. Y si vemos a alguien que está bastante equivocado o muy equivocado, qué mejor que poder charlar acerca de la verdad. Debemos ahora sí tener un discernimiento más fino cuando esas personas vienen a nuestra casa a tratar de afectar a nuestra familia. Por eso, sería muy fácil que ustedes me digan, pastor, márquele un rótulo en la frente a quién recibir y a quién no recibir. Verde a los que recibamos y rojo a los que no recibamos. Sería muy fácil, ¿verdad? Yo tendría que andar con una etiqueta por ahí, hablando en sentido figurado, ¿no? Pero es mejor que la iglesia reciba herramientas, reciba discernimiento bíblico, para que ustedes mismos, en su libertad cristiana, en su libertad de conciencia, sepan cómo actuar en cada caso. Al menos que se desvíen mucho, no estaré llamándolo o invitándolo a tomar un café porque recibieron a falsos maestros y se están desviando de la verdad. Pero podría ser una posibilidad, pero
que nos dé, hermanos, discernimiento. ¿Qué es lo que es esto? Si lo que no es lo marcamos, esto es no recibir a personas con la expresa intención, y a veces solapada intención, tenemos que tener discernimiento, de entorpecer con una doctrina que niega la fe, podemos decir, a nuestra familia. ¿Sí? Ahora, déjenme extenderme un poquitito más. El mensaje de hoy fue largo en la otra reunión, en ese también, un poquito más largo de lo habitual. No tenemos que atarnos a 40-45 minutos. Podemos extendernos un poquito más, no mucho más. Prometo, no 1 hora y media, ¿no? 1 hora 10 quizás, 1 hora. Explicar esto, porque es parte de esta doctrina. Podemos decir, ¿qué es esta doctrina? Porque estamos viendo decir no recibir a alguien. En cierta forma, esto se llama doctrina de separación. Hay, hermanos, una doctrina de separación, es decir, quiénes sí, quiénes no, con determinadas cuestiones. El tema es que hay dos cosas más en la doctrina de la separación. En forma general, no voy a ir a fondo, pero se los tengo que mencionar, ¿sí? En esto de la doctrina de la separación. Lo que nos muestra Juan es una doctrina de separación en cuanto a qué? A lo doctrinal. Pero hay dos cosas más. Vamos a ver bíblicamente sin entrar a fondo, pero para que ustedes se lleven esto a sus casas, ¿sí? Hay dos cosas más que también tienen la misma regla. No le digáis bienvenido ni lo recibáis en su casa, ¿sí? La segunda es, por poner uno de los ejemplos del Nuevo Testamento, 1 Corintios 5:11. Mas ahora os he escrito que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Pero después dice, si ustedes siguen leyendo, esto no quiere decir con cada uno de que sea así, porque no tendríamos que recibir a nadie, nos tendríamos que apartar del mundo y vivir en una lata, y eso no es lo que nos pide Dios. Lo que nos está diciendo es que llamándose hermano, entonces uno puede inferir a la luz de todo el Nuevo Testamento que estas son personas que han sido disciplinadas por la iglesia por una conducta inmoral. Han pasado por el primer círculo que nos dice Jesús, hablando personalmente, la persona no quiso entrar en razón. Fueron 2 o 3 testigos, la persona tampoco quiso entrar en razón, y fueron al último círculo, el tercero, la iglesia, diciéndole, si eres un hermano en Cristo, tienes que dejar de perseverar en ese pecado, porque la perseverancia en el pecado es una evidencia que estás negando a Cristo en tus hechos, por más que tu boca lo confiese. Avaro, ladrón, idólatra, adúltero, etc. Entonces, si lo negó en eso, y la iglesia aplicó una disciplina, ¿qué nos dice ahí Pablo en Corintios? Con el tal ni aún comáis. ¿Por qué es esa razón? Bueno, esa es una razón de la doctrina de la separación, un poco distinta a la de Juan, pero también para que la persona recapacite. Porque él persiste en llamarse hermano. Ese es el error de él. En querer llevar un cristianismo, no guardando los mandamientos, como dirá Juan, en llevar un cristianismo teórico. Hay una tercera opción, y la encontramos en Tito 3:10, que dice, desecha al hombre que cause divisiones después de la primera y la segunda amonestación. Desechar quiere decir es fuera de la congregación, fuera de la comunión, básicamente excomunión, ¿sí? Eso es lo que quiere decir desecha. ¿Y cuál era la causa de esta tercera? La primera que vimos era doctrinal, la segunda que vimos era moral, podemos decir, y la tercera es de división. Puede haber personas, y esto puede ocurrir, que a lo mejor no tenemos algo para achacarle a su conducta doctrinal, podemos decir a su pensamiento doctrinal, no están quebrantando ninguna doctrina de primer grado, no podemos decirle nada de su vida porque tampoco están en pecados graves, ¿sí? Pero ¿saben qué? Hay personas que quieren dividir la iglesia y hay una intención satánica detrás de todo eso, ¿no es cierto? Que una persona que quiere dividir la iglesia una vez, 2 veces, a la 3, deséchalo. Sí, ya no hay oportunidad. Algunos dicen, bueno, es la segunda, según cómo se interprete. La cuestión es que hay una tercera causa de separación, ¿sí? Que es cuando las personas son divisivas en la iglesia. Entonces, una persona puede ser disciplinada por apartarse de la doctrina, por apartarse en la práctica de los mandamientos de Jesús,
o por ser un divisor en la iglesia. Ahora, lo que nosotros tenemos que evitar es recibir a estas personas, porque acá dicen, no lo recibáis, no comáis, no le digáis bienvenido, aplica. Pero ¿qué pasa cuando alguna persona dice, miren, yo tengo una posición que si bien Jesús dijo en el primer círculo de forma personal, en el segundo círculo de 2 o 3 y en el tercer círculo de la iglesia, algunas personas dicen, pero faltó el cuarto círculo, que soy yo. Yo tengo soy el cuarto círculo porque voy a recibir a esa persona en mi casa, porque yo sé que de alguna forma lo voy a ayudar y lo voy a convencer. Y yo a este falso maestro podríamos decir, yo qué sé, no va a afectar a mi familia me conoce, sé cómo da la palabra. No hay un cuarto círculo, no hay personas que reciban lo que la Biblia prohíbe. Por eso también cuando la iglesia decide una excomunión por causas de esta, hay personas que dejan de venir a la iglesia y a lo mejor ya no son más miembros, a lo mejor tuvieron cierta disciplina, pero no podemos llegar a decir que no son creyentes. Le decimos a esas personas, congréguense en otro lugar, vayan a otra iglesia y realmente estén cerca del Señor. Nuestra iglesia no es la última en la tierra, ustedes tienen otra forma de pensar, que el Señor los bendiga. Y si nosotros lo encontramos en la calle, lo vamos a saludar. Y si podemos tomar un café, vamos a tomar un café con ellos. Incluso pueden venir a casa. Nadie está sectarizando la iglesia en ese sentido. Nos estamos refiriendo a personas que abiertamente o van en contra de la doctrina, quieren llevar un cristianismo de mentira y la iglesia los disciplinó, o han sido divisores de la iglesia. En ese caso, la conducta del creyente es no recibirlo, para que ellos puedan, quizás, como también dice otro versículo de la Biblia, arrepentirse y ser salvo en el día del juicio. Puede ser que un falso maestro cambie, sí, es posible. Es posible que un inmoral cambie, por supuesto. Todas las cosas son posibles mientras no venga el juicio de Dios, pero lo que tenemos que tener cuidado es de recibir esas cosas en nuestra casa para que no formen parte de nosotros. Para terminar, hay 4 aplicaciones más prácticas que quisiera dejarles en cuanto a esto. La primera, ¿sí?, es ¿a qué le damos la bienvenida a nuestra casa sin que sea necesariamente una persona, pero que atenta contra la doctrina de Cristo? Si bien hablamos de personas, de no recibir y no decirle bienvenido, pero tengamos cuidado porque muchas veces hay esa misma doctrina, o peor, que dejamos entrar a nuestra casa y le decimos bienvenida por internet, por televisión, por libros o por lo que sea. No es una persona, pero yo quiero advertir que también puede haber algo que esté atentando contra el Señor, contra lo que Él es. Y si nosotros le decimos bienvenido, aunque no sea una persona, nos va a influir de la misma manera, ¿sí? Hoy podemos ver a personas hablando en un video y es como si estuvieran entre nosotros. Bueno, ¿no es cierto? El segundo punto es, tengamos cuidado, y esto los padres, con los educadores de nuestros niños. Traen ellos la enseñanza a casa, la reciben en la escuela, pero debemos chequear permanentemente. Pueden hacer escuela en casa, yo no estoy en contra de la homeschool. Lo único que digo es que cualquiera que va a hacer un programa de eso tiene que saber hacerlo muy bien. Puede mandar a su hijo a la escuela pública, pero tiene que estar acompañándolo constantemente, porque en este mundo, con una cultura anticristiana, netamente anticristo, tratan de influir en nuestros hijos, y eso, si no damos una visión correcta bíblicamente, si no estamos detrás de nuestros hijos, estaríamos diciéndole en cierta forma, bienvenida esta doctrina falsa a través de la educación. Supuestamente, si me escucha alguna persona, de un funcionario de la educación, tendrá algunas cosas que cuestionarme, pero que sepa que los cristianos tenemos la palabra de Dios como una autoridad más allá que los manuales que nos dice el Estado. No vamos en contra del Estado para socavar sus bases, pero sí es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? En tercer punto, no creamos ser más sabios que el anciano que escribió por inspiración, en el sentido de que tenemos que tomar en cuenta esto que recibimos, y si en algún momento tenemos que decir, esta persona lo charlan como matrimonio, como persona, no conviene, porque viene a perturbarnos.
con algo muy específico en contra de Cristo, ese es el discernimiento que el Señor le tiene que dar a cada uno para la correcta aplicación de esta carta. Y como último punto, el cuarto, si descuidamos la verdad, si descuidamos el amor, o sea, la comunión y la obediencia, nuestros hogares y vidas serán presas fáciles de personas que vengan a atentar contra nuestra ya débil fe. O sea, siempre va a haber ataques a la iglesia de Cristo, siempre va a haber todo este tipo de cosas, pero si nos encuentra rengueando nuestra vida espiritual, si nos encuentra débiles, eso puede provocar, de a poco, no pasa de un día a otro, empieza a sumarse las familias de la iglesia, los solteros de la iglesia empiezan a sumarse en un decaimiento espiritual, en una falta de verdad, amor y mandamientos, y tarde o temprano, ya sea por una falsa enseñanza, ya sea moralmente o por el simple hecho de dividir, la iglesia se cae. Y como diría Juan, por todo lo que hemos trabajado, todo viene a ser echado en la borda. O sea que esta es una carta fuerte de advertencia, pero también de aliento a nosotros a perseverar en estas cosas que nos dice la palabra. Que Dios les bendiga en esta mañana.